Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana dicho programa. Y quiero compartirles que lo prometido es deuda. Estamos nuevamente aquí con el doctor Jeremías Zúñiga Mesano, catedrático, investigador y analista político, con quien platicaremos sobre el tema electoral, un tema que abordamos la semana anterior y que pues es tan amplio que el tiempo no nos alcanzó. Entonces el compromiso con ustedes y con él era retomarlo en este programa para hoy sábado, y pues está aquí el doctor, al que le quiero agradecer su presencia y desde luego haber aceptado repetir o continuar con la plática que iniciamos la semana pasada. Doctor, gracias. Y haremos un resumen muy breve. La semana pasada le preguntamos por qué perdió el PRI la gubernatura, por qué ganó el PAN, a qué se debe el fenómeno de Morena y si habrán descubierto los candidatos, la ciudadanía, el poder que tiene su voto. ¿Qué retos tiene que vencer Miguel Ángel Yunes para hacer un buen papel? Y en fin, algunos temas relacionados con las elecciones. Y continuamos hoy con mucho gusto y le preguntamos, mi estimado doctor, ¿se podrá levantar el PRI de esta derrota? Gracias, ingeniero. Un saludo a todo el auditorio. El PRI se va a levantar cuando se sacuda a todas aquellas personas que le hicieron daño al partido. Para ello se requiere una reestructuración del PRI que van a encontrar condiciones para poderlo hacer cuando se pierde el poder, cuando se pierde el control del partido desde Palacio de Gobierno. Surge un auténtico partido político que requiere un líder moral. ¿Quién es el que en este momento puede sacudir al PRI? ¿Quién tiene la calidad moral para hacerlo? Héctor Yunes. Porque Héctor Yunes pagó una consecuencia que él no provocó, que la provocó, sí, su partido, sus militantes, sus correligionarios, pero sobre todo la pagó quienes han gobernado Veracruz en la última década. Entonces, Héctor Yunes tendrá que apoyar a Pepe, porque es claro que en el 2018 el candidato del PRI va a ser Pepe Yunes, porque había un acuerdo, no solo en el estado, sino nacional, de primero Héctor y después Pepe, y Pepe necesita a Héctor, el PRI necesita a Héctor, pero Héctor tendrá que tomar la decisión si empieza a trabajar para reestructurar al PRI, para ver si en el 24 puede el PRI regresar con fuerza. ¿Por qué digo el 24 y no el 18? Van a decir, se saltó una elección. No. En 2018 va a ser muy difícil que el PRI pueda ganar por una razón. Va a haber elecciones para la presidencia y el efecto Morena va a estar muy fuerte. ¿De qué depende que gane la gubernatura nuevamente el PAN en el 18? De lo que haga Miguel Ángel Yunes como gobernador en los primeros 6 meses. Porque el efecto Morena con Andrés Manuel López Obrador en el 2018, si nos vamos a las elecciones donde ha participado Andrés Manuel, ha salido muy favorecido en el estado de Veracruz. Si Morena tiene un candidato que se identifique con la ciudadanía, un candidato con otro perfil de identidad con los veracruzanos, cuidado porque Morena puede dar la sorpresa. ¿De qué va a depender que el PRI pueda ser competitivo? Que se sacuda a todos los grupos de la fidelidad, del duartismo, que le han hecho daño al PRI. Esta generación de jóvenes que denominaban el nuevo PRI, que no se formaron en cuadros de partido, que no conocen la doctrina, que de alguna manera su mayor virtud fue conocer al candidato, en su momento al gobernador, y que se aglutinaban
en grupos de poder para aplaudirse y vitorearse y decir que eran lo máximo. Este grupo de jóvenes que han estado en el poder a lo largo de esta última década le hicieron daño al PRI, porque el PRI tiene muchos militantes valiosos, militantes de partido que conocen lo que el PRI necesita, sin embargo fueron excluidos por no ser parte de ese grupo político que se había apoderado del PRI en el estado de Veracruz. ¿Qué requiere el PRI? Hacer una reestructuración desde la militancia, con identidad, con abolengo, con trayectoria, para empezar a reconstruir. De entrada lo va a necesitar Pepe Yunes para ser competitivo en el 2018, de lo contrario se van a ir a la tercera fuerza. Si de por sí hay una caída muy fuerte en esta de 2016, en 2018 si no empiezan a trabajar para que la ciudadanía entonces sí vea un PRI doctrinario, un PRI honesto, un PRI de figuras representativas de la sociedad, el PRI prácticamente estaría dado muerto por descontado en el 18 y tendría que trabajar para el 24. Sin embargo, ¿de qué va a depender? Del papel que juegue Héctor Yunes. Yo veo en el escenario político que Héctor Yunes tiene la calidad moral para poder reestructurar al PRI, porque fue el que tuvo el valor, aunque le afectó, de señalar lo que hizo el gobernador, de señalar a los corruptos de su partido, de señalar todos los errores que ha cometido el partido. Entonces él es el único que en este momento tiene esa fuerza para continuar trabajando por el partido. Sin embargo, también hay que considerar que es difícil porque viene de una derrota, su estado de ánimo debe de estar afectado, deberán pasar algunas semanas para que él logre recomponerse y tomar una decisión, si desde el Senado ayuda, si desde Veracruz ayuda, o qué papel puede jugar, porque también siempre está la opción, ahí lo vimos en Baja California, hizo un buen papel aunque no ganó, y puede también tener alguna invitación por parte del gobierno federal, alguna otra actividad de gobierno. Entonces, Héctor es clave en la reestructuración del PRI. Pepe Yunes será el próximo candidato del PRI para poder luchar por la gubernatura. Entonces ahí veremos la reestructuración. Pero cuidado también con el efecto Morena en el 18, como lo comentaba, porque con un candidato quizás ciudadano, o si alguno de los diputados que en este momento van a empezar a ser figuras de la política veracruzana se desempeña bien, se prepara, porque no solo se trata de tener buenas intenciones, inclusive hasta en la Biblia lo señalan, las buenas intenciones no son ni suficientes para llegar al cielo, decía Jesús, que se requieren buenas acciones. Entonces no se trata de que lleguen y digan, pues es que somos bien intencionados, pero si no le causas un beneficio que impacte la calidad de vida de la ciudadanía, pues de nada va a servir. A veces se habla de que algunos candidatos o algunos políticos son honestos, algunos políticos y candidatos tienen cierta preparación, son buenas personas, caen bien, pero la pregunta de los 64,000 pesos es, ok, tienen experiencia y tienen capacidad. Porque yo me imagino que conducir, por ejemplo, un estado es como conducir o tripular un barco. Y si el que está de capitán finalmente es una buena persona, es muy honrado, es muy honesto y muy bien intencionado, pero no tiene la experiencia necesaria, pues a lo mejor con un nortecito o sin norte va a venir a encallar el barco y lo va a afectar con toda la gente que lleva encima o que lleva a bordo. Entonces, no basta, y esto hay que aclararlo muy bien, no bastan las buenas intenciones, que sí son buenas, sí deben de contar, son necesarias. No basta nada más el carisma, que es también importante para conseguir votos. Lo importante aquí es capacidad y experiencia. Y si eso le agregamos honradez, pues a lo mejor estamos hablando de un político que es muy difícil de encontrar. Pero los hay. Yo insisto, necesitamos políticos profesionales, no improvisados de la política, no figuras públicas, no artistas en la política, políticos profesionales que sepan de servicio público y que tengan la capacidad de vivir con lo que da el servicio público, que es clase media, en un buen nivel de vida.
Vamos a ir a una pausa, regresamos en un momento, seguimos platicando con el doctor Jeremías Zúñiga. No se vaya, seguimos en su programa Líderes de Opinión. Seguimos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando con el doctor Jeremías Zúñiga Mesano, catedrático, investigador y analista político. Estábamos hablando sobre los políticos, sobre los partidos, sobre las expectativas para el 2018, tanto en la gubernatura como en las alcaldías y en la presidencia de la República. Tú nos has hablado ya de los cambios que debe haber al interior del PRI para que este partido se recomponga y siga compitiendo. La alternancia es buena, la competencia es mejor, donde decía Maquio que donde no hay competencia hay incompetencia. Y aquí, ¿qué piensas que puede hacer el PAN para poder seguir compitiendo, para poder seguir ganando? ¿Tiene que confiarse? ¿Cree que ya el camino hacia el 2018 se ha despejado? ¿Qué es lo que debe de hacer en tu opinión? Acción Nacional tiene un gran reto porque va a gobernar 10 estados, lo que no había tenido la oportunidad de ganar en una elección. Va a gobernar 10 estados, los que gana más los que tiene. Y esto le da amplias probabilidades de ganar la presidencia en 2018. O de perderla si hace mal papel. Exacto. ¿Qué va a pasar en Veracruz para que puedan extender este gobierno de 2 años a 8 años? En el caso del gobernador, que hoy ganador será electo ya el domingo cuando le entreguen la constancia de mayoría. En este caso, ¿qué va a pasar con él? Tiene que hacer un gobierno muy diferente a lo que fue Duarte, al gobierno que fue Fidel Herrera. Debe de incluir a la sociedad. Debe de hacer un gobierno de gente honorable, de gente que tenga prestigio, de personas que incluya desde la sociedad. El tema de la participación ciudadana va a ser muy importante porque ¿de qué se caracterizaron los gobiernos de Fidel y de Duarte? De no escuchar a la sociedad, de todo el reclamo social, no hacerle caso. Tan solo lo veíamos en el estado de Veracruz previo a la elección con los pensionados, con los jubilados, el problema de la Universidad Veracruzana, el problema de los becarios que les dejaron de pagar sus becas. Había oídos sordos a la problemática de los veracruzanos. ¿Qué tiene que hacer Miguel Ángel Yunes como gobernador para contribuir primero a que se vuelva a ganar en 2018 y con su contribución aportar los votos para ganar la presidencia de la República en 2018, hacer un buen gobierno, un gobierno que genere bienestar o una percepción de bienestar de manera inmediata? Es difícil porque son 2 años y prácticamente a partir de que proteste como gobernador el 30 de noviembre, el primero que inicie su mandato, ¿de qué estamos hablando? Que se va a enfrentar ya un proceso de alcaldes. Él cuando proteste ya está iniciado el proceso electoral para la renovación de alcaldes, que es en 2017. Entonces se va a enfrentar a un golpeteo sistemático de la oposición, de los partidos políticos, para descalificar su gobierno, para descalificar Acción Nacional de cara a las elecciones del 17 que serán a mediados de año, en julio. Entonces, ¿él qué tiene que hacer? Incluir personalidades de la sociedad civil que respalden su proyecto y que de alguna manera sirvan como instrumentos de contención de las embestidas que va a haber de parte del PRI, de parte de Morena principalmente, y desde luego los otros partidos que aunque pierden registro, no pierden derecho a participar. Lo único que perdieron fueron los dineros que da el OPLE y el INE, pero el PT va a participar en los procesos de alcaldías, va a participar Nueva Alianza, va a participar Encuentro Social. Solo los que pierden registro, que son los locales como el Cardenista, desaparecen como partido político y se van a reconstituir como asociación política y ellos ya no participan. Entonces, ¿qué requiere Acción Nacional? De entrada, en los 10 estados donde gobierna o gobernará, hacer un gobierno diferente, un gobierno incluyente, un gobierno honesto. El problema principal, de acuerdo a todas las encuestas que se levantan en México, el problema principal es la corrupción. La gente dice, ya estamos hartos que
lleguen servidores públicos que vivan como virreyes, prácticamente hacen comelonas para hablar de la pobreza. ¿Y cómo vas a hablar de la pobreza comiéndote un filete? No, eso ofende a la misma sociedad. Entonces tienen que hacer gobiernos diferentes, su comportamiento debe ser mesurado en base a la situación económica y de seguridad que vive el país. Si Acción Nacional hace un buen trabajo en los gobiernos donde va a tener la responsabilidad, en algunos ya la tiene altas probabilidades de ganar la presidencia de la República en el 18. Y en el caso de Veracruz en lo particular, el primer instrumento de evaluación va a ser las alcaldías de 2017. Ahí va a ser una medición de qué pasó en los primeros 6-7 meses de gobierno de Miguel Ángel Yunes. Si la gente lo vio bien, Acción Nacional ganará la mayoría de las alcaldías en la intermedia. Hay que ver qué papel va a jugar el PRD. ¿Van a seguir en alianza? Estoy seguro que para el 18 es probable que sí, porque el PRD no tiene candidato para la presidencial. Pero ¿qué va a pasar en la intermedia? En 2017 van a ir juntos para ganar la mayoría de las alcaldías y de esta manera garantizar la competencia en el 18 en la gubernatura. Eso será clave, porque si en este momento el PAN no trata bien a los del PRD se van a parar de la mesa. Ya pasó en su momento Acción Nacional con el Verde. Ganan con Fox y no les dieron ni la Procuraduría del Medio Ambiente y se paran de la mesa los del Partido Verde y ya no vuelven a hacer alianzas con Acción Nacional, aunque en algunos estados ya empiezan otra vez a hacer esas alianzas, pero el PAN debe tratar bien a la gente del PRD, incluirla en las acciones de gobierno, formar parte de este gobierno para que se extienda, que no sea una alianza electoral, que sea una alianza de gobierno como ellos se comprometieron. Y si hay este buen trabajo con Miguel Ángel Yunes como gobernador, inclusión de personalidades que seguro las habrá, pero que esas personalidades no sean cuestionadas ni cuestionables y que haya inclusión de la sociedad, seguramente con buenas acciones de gobierno van a refrendar la mayoría de las alcaldías en 2017 y eso incrementa las probabilidades de triunfo en el 18. Pero si en el 17 hay una debacle, es decir, que Acción Nacional con alianza o sin alianza no logre mantener un crecimiento al menos del 20% de las alcaldías que hoy no tiene, es muy complejo el 2018 por el efecto Andrés Manuel López Obrador. Conclusión, el PAN tiene que hacer un muy buen papel, tiene que depurar, yo creo que inclusive sus cuadros. Hay mucha gente que ha ido a Acción Nacional y con mucha cola que le pisen. De entrada hubo una purga. Y tiene, de alguna forma, tiene que también no confiarse en que ya ganó y ese voto de confianza que la ciudadanía le ha otorgado a través del voto va a ser para siempre. Tiene que ser competitivo y tiene que dar resultados. El problema es que Miguel Ángel tiene muy poco tiempo para hacerlo y en cuestión de presupuesto, pues yo creo que no tiene mucho dinero para poder implementar los cambios que hacen falta. Vamos a ir a una pausa y seguimos en un momento más platicando con el doctor Jeremías Zúñiga. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el doctor Jeremías Zúñiga Mesano, catedrático, investigador y analista político. Estamos hablando sobre los cambios que deben de tener los partidos para poder ser competitivos. Necesitamos que haya mucha competencia, porque gracias a esa competencia tendrá cada partido que mandar a sus mejores cuadros, a sus mejores hombres, a sus mejores hombres y mujeres, desde luego, para poder en un momento dado captar el voto, la simpatía de los electores. Y eso se logra fundamentalmente con gente buena, preparada, honrada y además dando buenos resultados donde ya gobiernan. Continuamos. Un gran reto que la gente va a estar atenta con Miguel Ángel Yunes como gobernador es el compromiso que además ratificó hace unos días de meter a la cárcel a quienes defraudaron a Veracruz, a quienes se robaron los dineros de Veracruz. Eso va a ser crucial para el 2017 en la elección de alcaldes y definitorio en la del 18. Si Miguel Ángel Yunes como gobernador no inicia los procesos en contra de
aquellas personas que le metieron la mano al cajón y se llevaron todo, prácticamente la ciudadanía, el electorado se lo va a cobrar, porque no debemos apartarnos de algo, y yo soy abogado, hay un proceso jurídico para poderlo hacer, pero la mayoría de los ciudadanos no entienden de temas jurídicos. La ciudadanía va a decir, tú te comprometiste a quitarles lo que se llevaron y meterlos a la cárcel. Y si no se da esta situación de establecer los procesos legales en contra de aquellas personas que hayan defraudado al Estado, que hayan robado los recursos públicos, los ciudadanos en 2017 seguro van a cobrar la factura, y en 2018, sino que se lo pregunten al Bronco, que el Bronco 2 días antes de la jornada electoral tuvo que hacer la consignación porque encontraron ya elementos del exgobernador Medina que había cometido actos fraudulentos en contra de la administración pública. Le aseguran unos bienes, y eso de alguna manera es un tanque de oxígeno para el Bronco como gobernador de Nuevo León. Y aquí en Veracruz hay un compromiso de la misma magnitud, de la misma naturaleza, y si no, la sociedad se lo va a estar cobrando. Solo hay que revisar todas las exigencias y reclamos que ha habido de la propia sociedad de Nuevo León en contra del Bronco, que incluso el Bronco tuvo que sacar videos por redes sociales para decir que lo aguantaran. Cito textualmente, esa es su palabra: aguántenme, que estoy haciendo todo lo que se requiere para poder darle curso a este proceso, porque hay medios de defensa legal que desde luego quienes están enfrente van a utilizarlos para no ser procesados, no ser consignados y desde luego detenidos por parte de la orden de un juez. Pero ese va a ser un elemento definitorio para las elecciones de 2017 y para la renovación de la gubernatura en 2018. Desde luego se tiene que complementar con arreglar los grandes problemas que tiene Veracruz. Uno, en 2 años es difícil y no hay recursos para renovar las carreteras de Veracruz, pero al menos que haya un bacheo general, que hagan las carreteras funcionales, que sirvan para comunicación, que permita que los veracruzanos nos podamos trasladar de un lugar a otro sin el riesgo de una volcadura, que se reviente alguna llanta, que haya seguridad en las carreteras. Eso va a ser determinante para que la sociedad recupere la confianza, que ojo, si se recupera el control de las carreteras, si hay movilidad y hay condiciones de seguridad, en automático se va a reactivar la economía local, porque el veracruzano que vive a lo mejor en Veracruz Puerto se va a trasladar a Catemaco un fin de semana porque va a decir, ya no es riesgo, está en buen estado la carretera, me puedo trasladar y muevo la economía turística de Catemaco. O pueden ir a Papantla, o pueden ir a Los Rápidos de Jalcomulco. Es decir, se empieza a mover la economía y se reactiva localmente. Pero si no hay condiciones de movilidad por las carreteras, si no hay seguridad en las carreteras, si no hay seguridad en los lugares turísticos, que cada vez vienen a menos porque se ha perdido la confianza en las policías, que es un tema crucial. La policía, ¿qué va a pasar con la policía si es el mayor reclamo de la sociedad en tema de confianza con la policía? Aquí tendrá que traer especialistas en la materia, trabajar mucho en crear entornos de seguridad, entornos de confianza, y un trabajo importante será acercar a la ciudadanía al policía y que el policía se quite la capucha y se identifique con la sociedad para generar un estado de confianza, decir, bueno, yo sé quién es mi policía sabe que yo aquí vivo y por lo tanto nos identificamos. Si seguimos con el esquema de todos desconfiamos de todos, esto va a continuar más bien en el caos de inseguridad que vivimos y va a provocar que se cobren las facturas la ciudadanía, más ahora que ya el electorado se dio cuenta que el voto sí cuenta y que el voto sirve para cambiar, pues difícilmente regresen en el 18 al PRI, pero pueden voltear a ver a Morena y con el efecto Andrés Manuel digan, pues ellos no pudieron. El discurso natural, si no hacen bien las cosas en este gobierno, el discurso natural del candidato a gobernador de Morena en el 18 será, ya ven, ellos tampoco saben gobernar, ellos son iguales. Si era el discurso de Cuitláhuac, que eran lo mismo, pues lo van a amplificar para tratar de ganar la simpatía
del electorado, con la ventaja o desventaja, dependiendo la óptica, que muchas más personas van a votar en el 18 porque va a haber elecciones para presidente, senador, diputados locales y diputados federales. Es decir, va a haber un voto que va a crecer más de un 10% en relación a esta participación, y eso va a definir mucho porque estarán participando con mayor fuerza los jóvenes que hoy no participaron, pero que dentro de 2 años dejarán algunos de ser universitarios y entrarán dentro del rango de los que más votan. Y ojo, ellos se inclinaron al menos en redes sociales por Morena. Entonces hay mucho que trabajar con los jóvenes universitarios, con los jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar o de trabajar. Si el PAN de cara al 2018 quiere ganar la presidencia y ganar las gubernaturas en los estados donde son gobiernos. Que ahí entraríamos a otro tema. ¿Quién gana o quién pierde en esta elección? Gana Morena, pierde López Obrador. Para López Obrador no fue nada favorable el hecho que haya ganado Acción Nacional tantas gubernaturas, porque prácticamente incrementa las probabilidades de triunfo del 18 para Acción Nacional, y para Andrés Manuel de alguna manera le quita parte del discurso de decir, miren, el PRI tiene el monopolio del poder, el PRI no hace bien las cosas, y hoy Andrés Manuel tendrá que empezar a buscar qué hacen mal los gobiernos de Acción Nacional para que ahora ese sea su tema de discurso. ¿Por qué si gana Morena? Porque como partido ganó diputados, incrementa el número de votos, incrementan las prerrogativas que le van a dar a Morena, más dinero para la campaña, y esto como partido gana, pero Andrés como candidato a la presidencia pierde porque se fortalece considerablemente Acción Nacional, y ya lo vivimos en 2006, donde incluso el PRI prefirió ceder, bajar su ofensiva y dejar que Acción Nacional llegara a la presidencia. Ya lo conoce este esquema Andrés Manuel, y esta victoria de Acción Nacional baja las probabilidades de triunfo del 18 de López Obrador. Por eso yo digo que gana Morena, pero pierde López Obrador por haber ganado tanto Acción Nacional. Para López Obrador hubiera sido fabuloso que el PRI hubiera ganado todo, porque entonces el escenario sigue de monopolio del poder en los estados y su discurso toma mayor fuerza. El único que puede hacer el cambio soy yo. Ese discurso se disminuye, minimiza, porque va a haber alternancia en los estados siempre que la haya, porque ahorita hay cambio además de partido. Ahora requerimos la alternancia. Muy bien, vamos a una pausa, regresamos en un momento más. Estamos en su programa Líderes de Opinión. Regresamos a su programa Líderes de Opinión para seguir platicando con el doctor Jeremías Zúñiga Mesano, catedrático, investigador y analista político. Doctor, estamos hablando sobre quién gana y quién pierde. Y esto mueve escenarios, obviamente, para el 2018. ¿A quiénes ves como candidatos? A lo mejor estamos requiriendo o pidiéndote que tengas una esfera de cristal, pero yo creo que ahorita se pueden ver ya algunos candidatos. Definitivamente. Hay uno que es seguro, por Morena va a ir López Obrador. Así es. ¿A quienes veo en la presidencia de la República contendiendo? En el caso de la alianza que encabece el PRI, seguramente será Osorio Chong, o no tanto veo a Videgaray. Depende cómo salga el gobernador del Estado de México, porque quien tiene el poder en Los Pinos es el grupo de Atlacomulco, y no están tan conformes de ceder el poder al grupo de Hidalgo, que el grupo de Hidalgo fue el que financió la campaña de Peña Nieto en el 2012. Pero en este momento el mejor candidato que tiene el PRI es Osorio Chong. El que es muy buen candidato, o iba a ser muy buen candidato, podría haber sido Manlio Fabio Beltrones, pero con esta derrota que tiene a nivel nacional, prácticamente lo deja sin posibilidades, sin probabilidades de triunfo como candidato, y él tendrá que buscar otra situación. En el PRI yo veo a Osorio Chong, nunca creció Nuño hizo un buen papel al momento de iniciar con el tema de la reforma educativa, pero ya se enfrascó solo en el debate con los maestros, y la ciudadanía dice, bueno, ¿y ahora qué sigue? Entonces su nivel de popularidad está muy bajo porque solo lo ubican focalizado en el tema de los maestros, pero no tiene una opinión nacional
ya sea por estrategia o porque no lo dejan, pero el que participa en todo es Osorio Chong, que la Secretaría de Gobernación lo da esa oportunidad de estar, para empezar, viajando en todo el país. Y algo que ahora veo a Osorio Chong muy activo en el tema de redes sociales. Va a cualquier viaje a Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, inmediatamente conecta las redes sociales en vivo para que la gente vea lo que está haciendo. Es decir, Osorio Chong ya se puede percibir que sí está en campaña. Videgaray ya no. Videgaray se ve todavía un poco más con menos perfil, más agachado, quizás porque maneja el tema de la hacienda y ese es un tema poco popular. O a lo mejor por estrategia. Puede ser también por estrategia, pero Videgaray ha venido a la baja porque su área ha dado, no por culpa de él, ha dado malos resultados. La afectación de la economía mundial, la caída del precio del dólar, el tema de los energéticos, es decir, le ha tocado todo lo malo de este gobierno a cargo de Videgaray y la gente le va a cobrar la factura por el tema de la reforma hacendaria, que puede beneficiar, pero la gente no lo siente. Entonces yo veo a Osorio Chong en este momento con muchas probabilidades y no hay que descartar lo que ya les funcionó. Ahí está el gobernador de Chiapas, que es un proyecto similar a Enrique Peña Nieto, una figura joven, ya lo casaron con Anaí, impulsado, ha tenido momentos que lo han impulsado a nivel nacional. Sin embargo, ya sería poco probable, o más bien un producto poco comprable por parte del electorado, porque ya se dieron cuenta que no funcionó una cara bonita, un personaje. Por eso yo insisto, necesitamos políticos profesionales, no figuras públicas. En el caso de Acción Nacional, con esta recomposición, pues todos van a querer, porque ya Acción Nacional incrementa las probabilidades. ¿Quién trae los mejores números? Margarita Zavala, por las encuestas que se están manejando, incluso de manera independiente. Hay que ver qué va a pasar con Madero, expresidente nacional del PAN, que era presidenciable. Sin embargo, con el cambio con Anaya prácticamente se desapareció del mapa. Es más, ni siquiera en esta elección de estados figuró. El que toma mucha fuerza es Anaya, el presidente nacional del PAN. Tan es así que los spots prácticamente al estilo López Obrador, te habla, soy Anaya, el presidente del partido, y se está publicitando. Sin embargo, él tendría a lo mejor algo que lo podría vincular mucho al tema de Peña Nieto, quizás la juventud, la falta de experiencia, y a lo mejor ya eso ya no van a querer mucho los electores, porque se ha quedado demostrado en las elecciones en los gobiernos de los estados que los gobernadores más jóvenes fueron los que endeudaron a los estados, que los gobernadores que no tuvieron la madurez ni la preparación llevaron al caos a sus estados. Entonces es difícil que hoy un candidato a la presidencia tan joven pudiera tener altas probabilidades de ganar. El querer emular el efecto Peña Nieto de una figura con ciertos rasgos físicos quizás no es tanto del estilo de Acción Nacional, con la ventaja que tiene ya hoy en gubernaturas, en intención de voto y con las figuras. A lo mejor no lo va a favorecer tanto, pero seguro se va a poner en la lista de primer orden. Falta ver de los nuevos gobernadores, claro. Sobre todo si se confirma lo de Chihuahua con Corral, que él ha insistido en que quiere ser candidato a la presidencia. Va a levantar la mano el gobernador todavía de Puebla, que en este caso es una de las figuras que él ha dicho que quiere ser gobernador, Moreno Valle, que va a estar presente. Ya el gobernador electo de Puebla, Gali, dijo que México necesita un presidente poblano y que a él le encantaría. Está diciendo, lo destapo y además lo apoyo. Entonces, Acción Nacional, por el efecto mediático de las elecciones, va a tener más opciones para poder pelear la candidatura. Sin embargo, también es de alto riesgo. Si el PAN se pelea por las probabilidades de triunfo, va a llegar dividido. Se dividen y eso va a darle paso a otros actores, incluso que conserve el PRI, o el tema de Andrés Manuel, que hoy en todas las encuestas va adelante, trae prácticamente un voto sólido de 15 millones de electores. Esta próxima presidencia de la República se va a ganar entre 18 y
y 19 millones de votos. Es decir, a Andrés Manuel le faltan 3 a 4 millones de votos. Y es seguro que el candidato va a ser Andrés Manuel. ¿Cuál es el factor que le puede afectar? Que estoy casi seguro que el PRD va a ir con el PAN si lo tratan bien en esto que ganaron juntos, si le dan su respeto de espacios, van a ir juntos y eso debilita las probabilidades de victoria de López Obrador. ¿Qué pasa en un escenario si el PRD se va con López Obrador? Si se llegan a juntar todas las izquierdas, todos los partidos de izquierda, PRD, Partido del Trabajo, va a ser muy altamente probable que el próximo presidente de la República sea Andrés Manuel López Obrador, porque le daría los votos que le hacen falta para ganar. Y en tu opinión, un gobierno populista, ¿qué resultados, efectos y digo, para resumirlo, ¿qué problemas le podría generar o qué ventajas, para tratar de ser imparcial, qué ventajas le podría dar a México? Bueno, hay que distinguir, López Obrador es uno, el del discurso, el candidato, y López Obrador como servidor público es totalmente diferente. Si nos vamos al Distrito Federal, López Obrador fue muy pragmático, prácticamente fue el que inició las grandes obras en el Distrito Federal. Y era tan pragmático que no permitía ni las manifestaciones, algo que hoy tanto él pelea. Me acuerdo porque un buen amigo es el maestro y doctor Bernardo Batis Vázquez, que fue su procurador, y algo que nos comentaba era eso, que no le gustaba a Andrés Manuel que la gente se fuera a manifestar afuera de Palacio de Gobierno, que se manifestara en las plazas públicas, porque decía que eso provocaba un mal aspecto para la sociedad. Es decir, Andrés Manuel como gobernante es muy pragmático, no es ese Andrés Manuel candidato que trae un discurso beligerante. Sin embargo, es riesgoso porque veo que en la última etapa, ya estos últimos años como candidato, incluso hasta en el ritmo, el tono de la voz se acerca más al chavismo, a un discurso de una izquierda radical, quizás porque está lastimado de tantas ofensas que le ha hecho el sistema, que lo han relegado, y esto va generando ciertos enojos en el ser humano. O rencores. O rencores, entonces eso puede que lo afecte, pero algo que juega a su favor y que decía que es muy pragmático, tan pragmático es que el equipo económico que ha estado al lado de él, hoy está con Peña Nieto. O sea, el equipo económico, parte del equipo económico de Andrés Manuel, están con Peña Nieto, los jaló Peña Nieto para este gobierno. Por eso digo que Andrés Manuel es uno el del discurso y otro es el de gobierno. Esto me recuerda que la mayoría de los que participaron en el movimiento de tinte izquierdista del 68 terminaron trabajando para el gobierno del PRI. Pues 132, el líder terminó trabajando con Peña Nieto, el del movimiento Yo Soy 132. Dicen, hace tiempo leí una historia, dice, en el sistema comunista, cuando existía el comunismo, si eres un disidente te mandan a Siberia. Y en el sistema capitalista, si eres un disidente, te meten al sistema. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más para seguir platicando en su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano, catedrático, investigador y analista político. Continuamos, doctor, estamos ya prácticamente en las conclusiones. Es interesante el fenómeno de Morena. Yo creo que es un fenómeno pocas veces visto en los países, digamos, desarrollados. En el nuestro, que todavía hay un resabio, un rescoldo de populismo derivado de la enseñanza que durante muchos años se manejó en la escuela pública, pues yo creo que todavía no estamos totalmente vacunados contra esa corriente política e ideológica. Aquí la pregunta que surge y que te la vamos a plantear es, ¿en algún país que tú conozcas el populismo ha hecho que ese país mejore? Bueno, el populismo como tal, no. Tan es así que hay que voltear a ver a Brasil, con el boom de Brasil de Lula da Silva, y dónde está Brasil hoy en una crisis económica de cara a unas Olimpiadas donde va a haber protestas, donde hay pobreza, donde lo que se avanzó ya se retrocedió. ¿Cuál es el antídoto para Andrés Manuel? Generar bienestar social.
el discurso de Morena, el discurso de Andrés Manuel, que hay una asociación de todos los ciudadanos de Andrés Manuel es Morena, que hasta en su campaña así lo dice, el antídoto es el bienestar social. Si los gobiernos en los estados, en los municipios y el gobierno federal empieza a hacer acciones de bienestar que contrarresten el discurso de Andrés Manuel, se acabaron. Que contrarresten con hechos. Con hechos, sí, que contrarresten con hechos, porque yo he insistido, México en cifras tenemos niveles de vida de Finlandia, de Alemania, de países asiáticos, pero el México real, el México de verdad, estamos más cercanos a países africanos o de Centro y Sudamérica en relación a nuestra realidad, porque no es posible que cada año den cifras de combate a la pobreza y por el otro lado hay más pobres, que cada año den cifras que se mejora la seguridad porque hay más detenidos, pero hay más delincuentes. Entonces se contraponen esas cifras. Pero regresando al tema del populismo, no hay un solo país que con el populismo haya sacado adelante los problemas de pobreza, de inseguridad, incluso de violación de derechos humanos. Cuidado, porque el populismo es peligroso en ese tema, no el socialismo como tal. O sea, el socialismo, el socialdemócrata es muy diferente. Estamos hablando de un socialismo tipo europeo. Exacto, el socialismo europeo que lo podemos ver en Alemania, que lo podemos ver en Inglaterra, en Holanda. En Holanda es muy diferente al socialismo de Hugo Chávez, al socialismo de Cuba, al socialismo de Brasil. Solo hay que voltear a ver los niveles de vida. Es un socialdemócrata que está a favor de la empresa, a favor del empleo, no está a favor de darte, sino te apoya en lo que hay condiciones para que tú mejores, pero ellos no sustituyen tu responsabilidad de crecimiento económico, te apoyan para que crezcas económicamente, para que tengas desarrollo. Y el populismo lo que hace es generar acciones mediáticas para atender necesidades que tiene el ciudadano y que de alguna manera el ciudadano no puede resolver, y el populismo que hace, a ver, no tienes leche, te doy leche, y cuando se te acabe, yo te vuelvo a dar. Entonces genero dependientes. Claro. Dependientes y votos. Es un instrumento de control electoral que ha sido algo histórico en México. ¿Por qué México tiene tantas políticas asistenciales que solo controlan o más bien contienen la pobreza? Porque los políticos no han tenido la capacidad de decir vamos a controlar el voto de otra manera. Lo que hacen es a través de la pobreza. Tan solo previo a este proceso electoral, ¿cuántas televisiones no se regalaron porque el cambio digital? Así no se compone así no se sale de la pobreza, así no se llega al desarrollo a través de dádivas. Se requieren políticas públicas que generen condiciones de certeza jurídica, de llegada de nuevas inversiones, de legalidad, de participación ciudadana. Sin la participación ciudadana, este país no puede salir adelante. Y cito el ejemplo de Chile, que siempre nos comparamos con Chile, aunque ellos tienen 100 millones menos de habitantes que nosotros, andan sobre 100 millones, nosotros sobre 120, pero Chile, o el caso de Colombia, que tienen 40 millones, tienen 3 veces más asociaciones civiles de participación ciudadana que nosotros con 120 millones de habitantes. Esto desde luego provoca que allá cuando la gente va al café, va a una reunión, se platica de política, se platica de democracia, hay injerencia de la sociedad en los temas de interés público, y aquí en México todavía nos interesa más la selección nacional, los tiburones rojos, la telenovela, los programas de reality show para efectos de qué le pasó a la señora o al señor, que si lo golpearon o no lo golpearon. Entonces estamos distraídos, que eso sirve a un sistema político como el que tenemos, que dicen que la gente se entretenga mientras que nosotros nos ocupamos de lo importante que son los recursos públicos. Ojalá se ocuparan para bien, pero si no, México no estaría señalado como uno de los países más corruptos y menos eficientes en materia de políticas públicas y de administración pública. Entonces, la participación ciudadana va a transformar a este país. Ya lo vivimos en Veracruz. La participación puede generar cambio político. La participación, si es incluida en este próximo gobierno con Miguel Ángel Yunes,
puede generar confianza. Puede ser un detonante. Y sería una gran medida que Miguel Ángel Yunes como gobernador creara un organismo ciudadano, totalmente ciudadano, no pagado, de personalidades de la sociedad, no para la foto, no para el café, no, para proponer acciones de gobierno que necesita Veracruz, y eso le daría mucha credibilidad a su gobierno y algo muy importante, respaldo e impulso de la propia ciudadanía. No se puede ya en el siglo XXI hacer gobiernos aislados de la sociedad, esa época ya se acabó, y el que quiera gobernar así, pues va a cometer grandes errores, y eso lo puede sufrir. Incluso Andrés Manuel lo entiende, que si él llegara a ganar en el 18 tendrá que ser incluyente, porque si no se va a enfrentar a un rechazo social muy fuerte. Además, cada vez hay una situación económica mundial que nos acerca más a crisis de mayor extensión que de mayor bienestar, y eso puede detonar otros conflictos sociales que todavía en México no se han vivido, como ya han vivido precisamente Venezuela, como ha vivido Cuba, que ahí sí hay represión, ahí sí hay agresión y hay violación de derechos humanos, o Chile en su momento también lo vivió. Ojalá que eso no se dé, ojalá que el pueblo, que la ciudadanía entienda la fuerza de su voto, la importancia de la participación ciudadana, y también que, pues, de alguna manera celebremos todos algo que es valiosísimo, la libertad de expresión de que gozamos. Insisto, esto no se hubiera podido platicar hace 20 años a través de los micrófonos, y ahora lo hemos podido hacer con toda libertad y también con toda responsabilidad. Yo te agradezco, Jeremías, tus conocimientos, te felicito por ello y te agradezco tu presencia. Creo que ha sido unas pláticas muy interesantes que nos mueven a la reflexión y sobre todo a la participación. Los gobiernos van a hacer lo que nosotros los ciudadanos permitamos. Hay que participar, hay que mantener el ánimo, la firmeza, porque este estado de Veracruz y este país va a cambiar cuando la sociedad empiece a participar, cuando el político se dé cuenta que ya el ciudadano se mete, se inmiscuye en todo lo que tenga que ver con interés público, con políticas públicas. Cuidado, porque van a obligar a los partidos políticos a mandar candidatos profesionales. Claro. Y no figuras públicas con rostros bonitos que únicamente lo que buscan es el voto mediático y no resolver los problemas de Veracruz y México. Jeremías, muchísimas gracias por tu presencia. Cumplimos lo ofrecido de que se repitiera la plática, continuando con el tema que iniciamos la semana pasada, y yo quisiera agradecerles a ustedes de manera muy especial la amabilidad de su atención. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.